Bueno, hubo un cruce muy fuerte entre Cristina y Javier Milei desde el viernes. Específicamente, como dijimos antes, el tema fue salarios, la suba de los salarios. Pero la verdad es que en el fondo lo que apareció es una discusión que hasta con un tono político, con algunos temas muy graves que pasaron en el Estado argentino en los últimos tiempos, donde Javier Milei aprovechó la oportunidad para recordárselo a Cristina. Algunos han criticado que se haya metido con el tema de la jubilación, pero la verdad que la jubilación y la pensión de la expresidenta es algo que es imposible de obviar a la hora de pensar en cuánto cobra un argentino medio, ¿no? Que cuando le habló del tema de jubilación no volvió a tuitear después, Cristina Bueno, Fernández. exactamente por eso. Yo creo que prepárense, puede haber novedades con la jubilación de Cristina Fernández. Yo creo que va a haber novedades, va a haber alguna revisión. Cristina debería ser un poco más cuidadosa con este tema, en la cuestión de su pensión, porque es un punto muy débil en su estrategia política y personal frente a la ciudadanía. Bueno, eso que a mí me llama mucho la atención. Destrozaron a la Argentina, porque además se le hayan puesto. De hecho, más allá de la equivocación o no que pueda haber tenido Javier Milei, lo cierto es que el decreto del 2010 existe y es un decreto que te ataba y te ponía a los salarios de la administración pública superior a los cargos de funcionarios altos, muy por encima de la administración pública normal. Pero, digo, destrozaron a la Argentina. Te hicieron vivir, porque la verdad no es que vos ganabas lo suficiente para pagar la luz, el gas, no. En realidad era todo subsidiado. Vos seguías siendo, por si no te quedó claro, seguías estando de la pobreza para abajo, de la pobreza apenas para arriba, seguías teniendo ingresos muy bajos, el resto era todo regalo que se hacía con todo lo que pagamos impuestos, inclusive vos mismo. Seguramente si pagás impuestos te estabas autorregalando, pero no era tu salario real. Vos con tu salario real no hubieras podido pagar los costos reales de una economía. Ahora, y seguís venerando de alguna manera a una persona que es rica, que gana 14 millones de mangos en 2 jubilación más pensión. Es una cosa rarísima. Muy raro. Es rarísima. Muy raro porque, bueno, pero llega un momento que hay ciertos personajes en los que pasa esto, ¿no? No importa lo que muestren, tienen un público fanatizado y es así. Si querés repasamos lo que fueron los tweets. Arrancamos con el de Javier Milei. Dice, me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno. Sí. Cada día que pasa nos encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido. Es lo que está publicado hoy a la mañana. Las dos cosas ya están hechas. Ya están hechas, está publicado hoy a la mañana derogaron el decreto y hay que definir si se retrotrajo los salarios. La lista de los funcionarios, hay que definir qué pasa con aquellos que lo llegaron a cobrar. Que lo llegaron a cobrar. Que seguramente se lo van a descontar el que viene. Exactamente. Vemos la respuesta de Cristina. Bueno, termina firmándolo, se acabó la joda en la política, ¿no? Milei. Lo hacía más valiente presidente, le contesta Cristina. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí por un decreto que firmé hace 14 años. Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer más casta y menos original no se consigue. De hecho, hay una cusión acá. Ella no niega el decreto, porque él dice que lo firmó, por eso. Que lo firmó hace 14 años. De hecho, debería tener un italiano, le daría fe y un tufo a la piscina, cálmate, Cristina, porque la verdad es que acá el problema que hay es que pierde un poco el juego de estabilidad que se le conoce a Cristina, porque no niega el decreto. No, al revés. Acá te dicen por un decreto que yo firmé. Sí, exactamente. Exactamente. Así a ver, si quieren, seguimos y vemos porque esto, la cadena no se terminó acá. Señora Cristina, CFK Argentina, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critique y después desbloquearme en Twitter. Esto es un dato que yo no lo conocía. Sí, está bloqueado. Que lo tiene bloqueado. Sí. Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir,
del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los 4 años, logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección. Salude usted muy atentamente y la verdad que no le podés decir, no se le puede cuestionar nada lo que está diciendo. Pero aparte de Alberto Fernández, en el tuit anterior de Cristina se refiere a Alberto Fernández. Sí, claro, además. Me hace acordar a mi querida Fabiola y ahora la secretaria. Porque sí, es lo que siempre decimos, esta costumbre que tiene el expresidente de echarle la culpa y sobre todo a las mujeres. El punto es que Cristina sigue intentando hacer creer a todo el mundo que el gobierno anterior no fue hecho bajo su propia obra, ¿no? Hay presidente, volvemos a Cristina, usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos y de las argentinas también, admita que firmó, cobró y lo pescaron. Acá hay que decir algo con relación a este párrafo. Cuando habla de las jubilaciones están siendo pulverizadas ahora por la fórmula que estableció el gobierno anterior, que cambió la fórmula que había establecido el gobierno de Mauricio Macri, porque si hubiera quedado con la fórmula del gobierno de Macri, Alberto Fernández sostenía que no se podía pagar, que las jubilaciones tendrían que haber subido mucho más. Miren lo que es la Argentina con los gobiernos, ¿no? Las fórmulas se cambian al gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque consideraban que si el gobierno cumplía con lo que pretendía, que era bajar la inflación, convenía atar a las jubilaciones a la inflación, porque entonces el ajuste iba a ser más bajo. Que si vos lo atabas, como estaba antes, mayormente, por ejemplo, la recaudación de los aportes. Entonces, se cambia por la inflación. De hecho, esas famosas 18 toneladas de piedra y toda la historia del Congreso fue porque lo que querían era atarla a la inflación y se consideraba que la inflación iba a bajar, entonces los jubilados nunca iban a poder recuperar lo que perdieron. Bueno, la historia se sabe, la inflación se dispara en el gobierno de Macri también, empieza en el gobierno de Macri, en el de Alberto Fernández ni hablar. Entonces, cambia Alberto Fernández, de vuelta a la fórmula. Si hubieran dejado la de Macri, hoy los jubilados estarían mucho mejor. Sin duda. Porque era atada a la inflación. Detrás de esto, de todas maneras, hay una cuestión que Javier Milei la va a tener que resolver de alguna manera. No puede pasarse 6 meses sin, digamos, pues tenemos esta cuestión, la política por un lado, pero tampoco puede pasarse 6 meses sin dar ninguna actualización a los sueldos públicos. Es igual, hay dos cosas Cristina distintas. Cristina quiere que se congele todo cuando ella no lo congeló. No, hay dos cosas distintas. Los empleados públicos sí tienen los aumentos. Sí. Lo que desengancha, lo que deroga Javier Milei es el decreto que iba sobre los cargos altos. Esto es, ministros, secretarios que estaban por encima, ese decreto lo que establecía que ibas por encima de la administración pública. Ese decreto queda derogado y el aumento queda retraído. Ahora, los aumentos de la administración pública se mantienen. Sí, pero igual yo, de todas maneras... Javier Milei le dijo a todos sus funcionarios en diciembre no van a tener aumento en todo 2024. Exactamente. Sí. Así que... También hay que entender que un ministro tiene que vivir, ¿no? Por eso digo. Bueno, está bien, pero de vuelta, no estás obligado. No. Y ya te explicaron, y el presidente se lo explicó, ustedes no van a tener aumento porque no podemos tener aumento. Entonces, sector privado. Si querés ir a trabajar, nadie te obliga. Digo, el Caputo no necesita un sueldo de ministro. No, sin duda. Pero si no te gusta, te irás a otro trabajo. Pero eso se aclaró y lo aclaró el presidente Milei antes de asumir, se lo dijo a toda su gente. Este tuit me parece que es el centro para que entendamos lo que está pasando en Argentina, qué es lo que le contesta Milei y para ver exactamente de qué se habla cuando hablamos de jubilaciones y de lo que está cobrando. Señora, ¿cómo le da la cara para hablar de jubilaciones y la adecuación de jubilados es producto de la fórmula previsional que su gobierno puso por decreto, que es lo que acabábamos de mencionar, la cual es tan espantosa que de modo recurrente hay que dar bonos compensatorios? Y le paso un dato. Ustedes se fueron con una mínima, la que usted no sabe por tener una de privilegio de 14 millones, de $80, que hoy está con el bono en $200. Le comento que el precio del dólar es el del mercado y no el de un trasnochado detrás de un escritorio. Por las dudas que no hagan la traducción o la conversión, estos son $14.000. $14.000. Contra $80. Además le cuento que si usted cree que guardándose 2 meses la gente se va a olvidar del desastre que han hecho, déjeme decirle que está muy equivocada. Por suerte, cada vez más son los leones que despiertan y deciden. Hay un capítulo muy interesante de una serie catalana que se llama Merlí, que si no la vieron, se las recomiendo. Uno de los capítulos se llama Pensament. Es ideal.
para el expresidente. Pero digo, muy interesante para ver, Sí, sí, en serio. sí, sí, sí.